Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde en esta ocasión vamos o daremos con la ayuda del Señor continuidad en este caso, a nuestro estudio, ¿ok? A nuestro estudio sobre esta serie de justificación y el pacto eterno. En esta ocasión digamos, daremos el cuarto tema de esta serie, ¿ok? Donde vamos a tratar un tema que es vital también, muy importante a la hora de estudiar el concepto de justicia en la Biblia. Y para ello, entonces, quiero introducir con esta cita de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, cuando dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, por fe, ¿ok? Y ahí entre paréntesis, no por obras, esperamos la promesa de justicia. Esto por supuesto, trae un poco de conflicto, quizás en el pensamiento occidental, porque en Occidente tenemos un concepto de justicia que precisamente no es el mismo concepto de justicia que se maneja en las Escrituras. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que por medio del Espíritu y por medio de la fe, esperamos la promesa de justicia como algo que debe ser materializado, como algo que apenas está en proceso, está en camino para materializarse en nosotros y no como algo que ya ha sido, en este caso, como algo que ya ha sido, en este caso, materializado, sino que está en caminos, en aras de que esta justicia se lleve a cabo. Incluso dice acá que es una promesa en la cual por la fe nosotros esperamos. Entonces, es un versículo muy peculiar, un versículo muy interesante de aquí del apóstol Pablo. Pero, ¿cómo entender eso? Que por la fe esperamos la promesa de justicia. Entonces nosotros necesitamos analizar el concepto bíblico de justicia que por supuesto es muy diferente acá en Occidente. Permítanme también citar a un teólogo académico llamado el doctor William Greathouse. Es un teólogo, es un académico en el cual pues él escribió su comentario a Romanos, pertenece a la editorial CLIE, digamos, escrito en el año 1968, en el volumen 8 de la página 46. Él dice lo siguiente, citando a Romanos 16 y 17, cuando dice que en él se revela la justicia de Dios. Dice el doctor Greathouse, dice, la comprensión de la justicia, que es la expresión griega, dikaiosune, de Dios, es la llave no solo para entender esta epístola, hablando a los romanos, sino el evangelio mismo. O sea, la clave para uno comprender, ¿ok? Para comprender el evangelio está fundamentada en entender y comprender el concepto bíblico de justicia. Esto es importante porque de acuerdo a Pablo en Romanos 17 especialmente, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela, por lo tanto, el Evangelio mismo es la revelación de esta justicia de Dios. Entonces necesitamos entender a qué se refiere este concepto de justicia. Bueno, en Génesis 15:6 sabemos que
el texto bíblico cuando dice, que ya estudiamos en el tema pasado, que Abraham le adjudica fidelidad a Dios, y él la cuenta por justicia, y él la cuenta por justicia. La palabra aquí, justicia en hebreo, que aparece en el texto hebreo, precisamente en el texto masorético, se le llama la palabra sedaká. Sedaká. Luego, esta palabra sedaká, que ya vamos a estudiar, ¿ok? A estudiar cómo la comunidad hebrea entendía el concepto de sedaká. Esta palabra sedaká se traduce a la versión de los 70, conocido como la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces, se utiliza la palabra dikaiosunen, ¿ok? Dikaiosunen es la traducción de esta palabra sedaká. Sedaká es una expresión de género femenino, porque también se encuentra la palabra sedek. Sedek es género masculino y sedaká género femenino. ¿Ok? La diferencia básicamente es en el género, y el sedek es cuando se otorga. Es decir, cuando se otorga, entre comillas, utilizamos la traducción justicia, y ya veremos que no es, esta palabra sedaka es una palabra polisémica, no es estrictamente justicia, ya lo veremos. Pero bueno, esto se ha traducido así. El sedek es quien lo otorga, y la sedaka es el efecto quien lo recibe. Por eso que sedaka está en femenino y sedek está como género masculino. Pero básicamente es la misma idea. Entonces, esta palabra sedaka, que aparece en Génesis 15:6 y en otras porciones de las Escrituras, se ha traducido como dikaiosunen, y luego esta palabra pasó a la Vulgata latina como la expresión justitia, justitia, ¿ok? Y el prefijo jus tiene que ver con el derecho en latín. Luego, este concepto de justitia entonces aterriza al castellano como esta I latina pasa a ser J, entonces se traduce como, o se translitera como justicia en nuestro idioma castellano, o justice en el idioma inglés, que de hecho, sea de paso, en el inglés hay dos conceptos de justicia. Está justice, que tiene que ver precisamente con el corpus legal a través del cual el juez ejerce justicia en concordancia o en cumplimiento a la ley, es decir, a la Constitución. Ese es el concepto de justicia, de justice en inglés, mientras que righteousness, ¿ok? Es el concepto de estar sin culpa, de estar sin pecado, es decir, alguien que está de acuerdo a la ley moral o a la ley divina. Ese es el righteousness, ¿ok? O estar sin pecado, estar sin culpa. Es decir, es la virtud de alguien que es honesto, de alguien que es honorable, que es virtuoso. Entonces, ese es el concepto de righteousness, mientras que justice, más que todo, se emplea en ambientes, digamos, en ambientes legal, ¿no? En ambientes de los tribunales, el justice. Entonces, más nosotros vamos a estudiar esto de acuerdo a la concepción hebrea. Fíjense. En Occidente manejamos cuatro tipos, conceptos de justicia. Cuatro conceptos de justicia. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una diferencia y vamos a ver el concepto bíblico de justicia. Esto es una palabra, el concepto de justicia es una palabra vital. ¿Ok? Fíjense. Lo primero que tenemos aquí es el concepto de justicia distributiva. O sea, que busca esta justicia distributiva, ¿ok? Busca la distribución justa de los bienes y recursos dentro de una sociedad, noten, para garantizar el bienestar y una vida digna de todos los ciudadanos. Un concepto cercano a ello también es en los que manejaban, por ejemplo, Platón en su libro
bueno, Platón y Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, en el tema de uno de los libros planteado en la filosofía griega antigua como el tema de la república, ¿ok? Es un concepto de que a cada uno hay que darle su parte, dar a cada quien lo suyo. Eso es el concepto de justicia. El antónimo de esta palabra, de este concepto de justicia distributiva, es la llamada iniquidad. Iniquidad significa desigualdad. Entonces, esta justicia distributiva busca la distribución equitativa, ¿ok? Esa distribución igualitaria de los bienes y recursos dentro de la sociedad, pero que busca garantizar el bienestar y una vida digna de todos, en este caso de todos los ciudadanos. Pero esto, fíjense que esto es un concepto occidente. Esto no es el concepto de Sedacá, como ya vamos a ver. Luego, segundo lugar, justicia procesal. Esto mayormente sí se hace énfasis en el concepto de la teología. Fíjense, la justicia procesal busca la imposición y posterior cumplimiento de la norma. Es decir, que aquí justicia procesal significa hacer que la ley se cumpla, hacer que la norma, que la ley del Estado, ¿ok? En este caso se lleve a cabo. Incluso la justicia procesal está asociada a la idea de que justicia es el perfecto acuerdo a la norma de la ley, ¿ok? Por parte de todos los miembros de una sociedad sin distinción ni privilegios de ningún tipo. Esta idea de justicia está también incluso, es muy manejado dentro del contexto de la teología. Es decir, el concepto de justicia es un concepto de adecuación a la ley moral o a la ley divina. Eso es una persona justa. Bueno, ese es el concepto de dikaiosune, o uno de los conceptos del griego, ¿ok? De la expresión griega dikaiosune, aquello que esté en conformidad o en adecuación a la ley. Pero eso es un concepto todavía occidental. Todavía no es no es todavía estrictamente un concepto bíblico, ¿ok? No va las cosas por allí. Ya vamos a ver. También tenemos el concepto de justicia retributiva, que también lamentablemente la teología tiene inmersa este pensamiento. La teología occidental me refiero, ¿ok? Quien quiera que lo piense así. Busca que los individuos sean tratados de la misma forma en que ellos tratan a los demás. Es decir, que si una persona infringe un daño, una ofensa, una transgresión a otra, tendrá una sanción o un castigo. Es muy común decir que Dios no solamente es misericordia, también Dios es justicia. Esa idea, ese planteamiento de divorciar, ¿ok? De separar el concepto de justicia y el concepto de la misericordia de Dios, está hablando en un contexto o en un término de una justicia que es retributiva. O sea, Dios no ofrece misericordia, sino que también retribuye según nuestras acciones. Pero eso, lamentablemente, tampoco es el concepto bíblico de Sedacá. No entra. La justicia de Dios no es retributiva, tampoco es procesal, ni tampoco es distributiva. No cumple estas características ni estos conceptos de justicia, como ya vamos a ver. Ahora, el cuarto concepto sí entra. Así que cuando una persona pide, digamos, la justicia de Dios, o que intervenga, cuando uno ora al Señor para que su justicia se manifieste, en lo que está en la mente del pensamiento de la teología occidental es que Dios retribuya con castigo o con sanción a aquel que hizo, en este caso, aquel que hizo lo malo. ¿Ok? Por eso que muchos de los planteamientos ateos es que, bueno, si hay guerra en el mundo, si hay tanta hambre, si hay tanto sufrimiento, entonces si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no hace justicia? ¿Por qué no interviene?
Y básicamente nosotros pensamos es que el Señor dé retribución a estos malvados, ¿ok? Que el Señor pueda traer venganza y dar satisfacción a aquellos que estamos indignados por los daños que otros nos infringen. Sin embargo, si el Señor aplicara justicia retributiva, tendría que comenzar primero conmigo mismo, porque yo también soy malo, yo también he hecho lo malo, ¿ok? Quizás no hago la misma maldad que el otro realiza, ¿ok? Pero igual está en la categoría de lo malo. A lo mejor no somos unos asesinos a mano suelta, ¿ok? Unos desalmados, pero podemos cometer maldad en otras áreas, en manifestar egoísmo o en manifestar murmuración crítica hacia nuestro prójimo. A veces podemos manifestar cierto orgullo por cierto, en compararnos con las realizaciones de otras personas. Así que nosotros también o sea, hemos hecho lo malo, pero en otro contexto, pero igualmente somos malos. Entonces, pero ese no es, digamos, el concepto bíblico de justicia. Así que esa idea de justicia y misericordia de Dios puede ser equivocada si estamos viendo que la misericordia es una contraparte de la justicia de Dios, como que la justicia aquí retribuye, castiga, en este caso, lo malo. Y no es eso tampoco el concepto de las escrituras. Así que el cuarto concepto, que sí, este cuarto concepto sí forma parte de la justicia en el contexto bíblico, cuando dice que la justicia restaurativa busca subsanar el daño causado por un tercero, un individuo particular, en miras a que se recupere su bienestar. Esto sí entra en el concepto bíblico, este cuarto concepto. Entonces, bueno, tenemos estos cuatro tipos de justicia que en Occidente se maneja. La justicia restaurativa, que busca subsanar un daño cometido en miras de que se recupere el bienestar. Esto sí está contemplado en las escrituras. Número dos, la justicia retributiva, que retribuye, castiga, sanciona, o decir, otorga una penalidad a aquel que transgredió. ¿Ok? Esto no está en las escrituras. Justicia procesal, que es hacer que la norma de la ley se lleve, en este caso, en cumplimiento, tampoco es un concepto bíblico. Y la justicia distributiva, darle a cada quien lo suyo. Entonces, estos conceptos más que todo pertenecen a Occidente. Ahora, vamos a penetrar en las escrituras y vamos a ver en qué contexto está asociado la palabra justicia en las escrituras. Y lo primero que podemos nosotros encontrarnos es que la palabra justicia está asociada a la idea del pacto, está asociada al pacto. Y quiero mencionar que la base fundamental en las Sagradas Escrituras de un pacto o del pacto eterno, del pacto de Dios, ¿ok? Que en este caso el pacto que el Eterno ha cortado, especialmente aquí con Abraham, tiene como principal atributo no es el amor ni la misericordia, sino la justicia. Es la justicia. Pero ya vamos a ver cuál es el contexto aquí del concepto justicia, o uno de los conceptos de justicia, porque esta palabra, y disculpen que utilice la palabra justicia, pero tampoco la palabra justicia, como la manejamos en castellano, corresponde a la expresión hebrea sedaká, porque la expresión hebrea sedaká tiene, digamos, varios matices de contexto, ¿ok? Donde justicia es una de ellas, más no es la restringida para esta expresión. Entonces dice Nehemías 9, 7 al 8, leyendo la nueva versión internacional, dice allí: tú eres el Señor, el Dios que escogiste a Abraham
Esto lo dice Nehemías, ¿ok? Y le sacaste de Ur de los caldeos, ¿ok? Le pusiste el nombre de Abraham y hallaste su corazón fiel delante de ti, ¿ok? E hiciste con él un pacto. En realidad en el hebreo dice cortaste con él un pacto, porque un pacto se corta, ¿ok? No se hace, se corta. ¿Ok? Porque ahí la intervención, como ya hemos explicado en temas anteriores, se toma una víctima, ¿ok? Se parte en dos, ¿ok? Y en esa ceremonia pactual, los pactantes pasan por en medio de los animales pisando, en este caso, la sangre, donde ambos, o sea, puede haber dos tipos de pacto, donde ambos pactan, ambos llegan a un acuerdo, a eso se le llama Brit, o sencillamente puede haber un pacto unilateral, donde uno es el que se compromete, ¿ok? En llevar a cabo el acuerdo del pacto y el otro sencillamente es un receptor y un beneficiario sencillamente del pacto. En este caso, ese es el caso de Abraham. ¿Ok? Aquí Abraham sencillamente es receptor, es beneficiario del pacto que el Eterno acuerda con él, de la alianza que acuerda en este caso con él. Entonces, en realidad el texto bíblico dice, y cortaste con él un pacto. ¿Ok? Es cortar un pacto. De hecho, en el hebreo dice la expresión caret, ¿ok? Así que le darías la tierra, este es el pacto, este es el acuerdo, este es lo acordado para con Abraham. O sea, esta es una promesa, un juramento, que le darías la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo, del gergeseo, y que la darías a su descendencia. Noten ahora, noten este concepto de justicia. Y tú has cumplido tu palabra porque eres justo. Eres un sadik. Esa es la expresión hebrea. Entonces vemos que aquí el concepto de justicia no es adecuarse a una norma, no es adecuarse a una ley. Justicia es llevar a cabo lo acordado en un pacto o en una alianza. Ese es el concepto y es, de hecho, dicho sea de paso, es el fundamento por el cual el pacto se lleva a cabo. El concepto de tzedakah. Tú has cumplido tu palabra porque eres sadik. Entonces, la tzedakah de Dios, si se quiere decir, la tzedakah de Cristo, del Salvador, significa que el sadik, el que es considerado sadik, significa que lleva a cabo lo que él ha acordado en el pacto. Llevar a cabo el pacto. Eso es el concepto aquí bíblico de tzedakah. No es adecuarse a una norma, sino de adecuarse, llevar a cabo, cumplir, ¿ok? Concretizar, materializar lo que él mismo ha prometido dentro de un pacto. Ese es el concepto de tzedakah que aparece aquí en las escrituras. Por eso el Eterno es justo, no es porque él retribuye y castiga al que hace lo malo. No es eso. Él es justo no porque él le da a cada uno su parte, no. O porque él es justo porque él actúa en concordancia a la ley, no. Él es sadik porque él lleva a cabo lo que él mismo ha prometido y juramentado otorgarle en este contexto a Abraham. Eso es lo que significa y le fue contado para justicia. Es decir, cuando Dios le imputó su justicia a Abraham, significa que el Eterno le otorgó a Abraham una promesa en el cual el Señor se comprometió sin condición alguna exigida de parte de Abraham llevarla a cabo. En este pacto
Dios no le exige condición alguna a Abraham, ni le exige obediencia, ni siquiera le exige fe, porque la fe de Abraham se exhibe cuando Dios le hizo la promesa, así será tu simiente como las estrellas de los cielos. Cuando el Señor le dio esta palabra en calidad de promesa, eso generó la confianza en Abraham. Eso hizo que Abraham se afirmara en la promesa divina, de modo que Abraham le atribuye fidelidad y verdad, en este caso al Eterno. O sea, la fe viene en consecuencia, pero no es la condición para que el pacto se mantenga, ni tampoco le exigió obediencia para que este pacto se llevara a cabo. Aquí es un pacto incondicional. O sea, el Señor no le está pidiendo a Abraham ni siquiera que se porte bien para darle la promesa. La promesa va porque va, porque esta promesa, este pacto descansa única y exclusivamente en la justicia del Eterno. ¿Y qué es aquí el concepto de justicia? Que el Eterno llevará a cabo, ¿ok? La promesa en este contexto dada. Fíjense, este es el concepto de Sedaká. Así que la palabra Sedaká es gemela del concepto del pacto, el concepto del Brit, ¿ok? O el concepto del diatheke en griego, del famoso testamento. Así que no es el fundamento de este pacto, no es la ahavá, no es el amor, lo que aquí el Eterno le está concediendo. El fundamento del Brit no es aquí la misericordia, no es aquí el favor, sino el fundamento del pacto aquí es la sedaká, que él lleve a cabo lo acordado. De esa manera se sostiene el pacto. Si no hay sedaká, entonces no hay pacto. Cuando el Eterno entonces le está diciendo a Abraham, le fue contado por justicia, es que Abraham es introducido en una relación pactual con el Eterno, en el cual él sencillamente sería beneficiario de lo acordado por, en este caso, por el Creador mismo. Por lo tanto, vemos que sedaká se usa incluso en contexto de una relación pactual. Es el fundamento de las relaciones, pero estas relaciones se dan en un contexto de pacto, en un contexto de pacto. Esto es vital e importante. Un concepto que muy poco se entiende y muy poco se escucha en las exposiciones bíblicas por los evangelistas, pastores, muy poco este concepto cuando se habla de la justicia, este concepto no se toma en cuenta. De modo que como hace esta crítica, una crítica constructiva, hace este teólogo llamado Couch, hacia el año 1881 en su diccionario teológico del Manual del Antiguo Testamento, en el volumen 2, en la página 649, él hace esta crítica a la teología occidental y especialmente a la teología de la Reforma, diciendo que todavía no hemos superado este concepto de justicia como adecuación a la norma. Imagínense ustedes, una crítica de un teólogo digamos, académico, ¿no? No hemos superado todavía este concepto de justicia. Ahora bien, otro concepto de justicia o en otros ámbitos, en otros contextos, ya hemos visto que la sedaká se da, la justicia se da en una relación pactual. Ahora, en esta relación pactual, digamos, quien lleva a cabo el pacto, se compromete en brindar restauración, salubridad, bienestar, ¿ok? A aquel en el cual ha acordado un pacto. En este contexto de Abraham, el Eterno le promete a Abraham darle descendencia, ese es el beneficio, darle descendencia y darle una tierra en herencia. Darle una herencia, en este caso la tierra en herencia. Es lo que aquí a un nivel literal, lo que podemos ver en la superficie de las escrituras es básicamente lo que el Eterno le está prometiendo a Abraham, otorgarle un beneficio. Ahora,
estos beneficios que el Eterno quiere garantizar a Abraham y a su descendencia, es decir, a su comunidad, a toda su comunidad, vemos también este beneficio en otros contextos. Fíjense que aquí la Sedaká busca en la comunidad su salubridad, su resguardo y su restauración. Vemos aquí, por ejemplo, este concepto de justificación, cuando dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 9. Dice, llevaré la ira del Señor, la indignación del Señor, la ira. ¿Ok? El concepto de ira no es el mismo concepto de justicia y el concepto de mishpat que aparece aquí en el texto hebreo. ¿Ok? Aquí la palabra indignación o ira es la palabra af. ¿Ok? De hecho, la ira que se traduce en el griego como el orgitheu, la ira de Dios que aparece en Romanos 1:18, que desde el cielo se manifiesta la ira de Dios, esto es otra cosa. Esto es un concepto aparte del concepto de justicia. Ya vamos a ver y aquí vamos a ver en este texto la diferencia de la ira, que allí sí es la retribución en la ira, mientras que aquí la sedaká no es una retribución, es una restauración de lo que aquí se está llevando a cabo. Y aquí en Miqueas 7:9 vemos ese contraste de la ira y la sedaká del Eterno. Entonces dice, yo llevaré la ira del Señor, dice, porque he pecado contra él. Entonces, el pecado, como dice Pablo en Romanos, el pecado produce ira. La transgresión genera la ira. Luego dice, hasta que defienda mi causa, hasta que defienda mi causa, o literalmente hasta que pelee mi causa. En realidad la palabra riv en hebreo habla de contienda, hasta que pelee, contienda por mi causa, ¿ok? Y mantenga mi derecho. La palabra derecho aquí es mishpat, está correcto, porque el mishpat tiene que ver con el derecho, ¿ok? Los llamados en escritura, por ejemplo, aquellos preceptos que llaman los mishpatim, esos preceptos tienen como objetivo sostener el derecho de la comunidad, ¿ok? Porque por medio del derecho es como la sedaká se afirma, ejerciendo el derecho. Entonces, hasta que defienda o pelee mi causa y mantenga mi derecho. ¿Quién mantiene el derecho? El Señor. ¿Ok? El Señor es el que va a defender la causa de este que ha pecado contra él, otorgándole su derecho. Es decir, el Eterno actúa conforme al derecho. Y noten ahora lo que dice luego. Él me sacará a la luz y yo veré su sedaká. Pero aquí ver la sedaká de Dios no es sufrir el castigo, no es sufrir la sanción o la penalidad por haber pecado. Al contrario, ver su sedaká es que la sedaká viene a liberar, viene a salvar, viene a defender el derecho de este individuo que ha pecado contra el Señor. Ese concepto no se maneja en Occidente. En Occidente, quien hizo el delito, quien cometió el crimen, ok, va a la cárcel. Va a la cárcel. Esa persona, la justicia demanda que esa persona tiene que pagar. Ok, se ha transgredido, tiene que pagar una multa, ¿ok? Tiene que pagar una sanción, una pena, cárcel, unos años de cárcel, o si ha cometido un crimen, ¿ok? Y por lo tanto, ese no es el concepto bíblico de sedaká, porque a lo mejor esa persona que va a la cárcel, si robó, no se le hizo restitución de lo que robó la otra persona, ¿ok? Por un lado, y por otro lado, a lo mejor esta persona de ambas partes se llenan de odio y de resentimiento, porque sufre una pena y el otro y sufre una pena no sé para qué, mientras que el otro
la otra parte que ha recibido la ofensa o el ultraje o ha sufrido el fraude, ni se le restaura su fraude que se le hizo, y por otro lado lo que queda su corazón pues resentido por el ultraje cometido por el otro. Entonces allí no hay una restauración de ambas partes. Allí entonces no está interviniendo la SEDACA. Estoy hablando de la manera procesal como se hace aquí en Occidente, ¿ok? La justicia procesal, porque sencillamente la justicia procesal va a actuar de acuerdo a la Constitución y a la norma para ese tipo de casos, ¿ok? Eso es lo que hace la justicia procesal, adecuarse a la norma, adecuarse a la ley. Y ahí es donde viene el concepto del nomos, ley en griego, ¿ok? Que es precisamente la legislación de un Estado o de una comunidad particular. Entonces, la acá en este caso viene siendo lo que se procura llevar a cabo es precisamente sacar en limpio a este que ha pecado contra el Señor. Esta persona que ha pecado contra el Señor requiere restauración, requiere que la sedacá intervenga. ¿Ok? ¿Y cómo interviene la sedacá? Por medio del derecho. Entonces, el derecho va a garantizar el ejercicio de la sedacá donde la causa de este que ha pecado sea defendida, sea peleada, hasta que la justicia en esa persona y dentro de la comunidad, porque esa persona es parte de una comunidad, esa comunidad sea subsanada por la transgresión que éste ha realizado. Fíjense ustedes todo lo que aquí, el matiz de Sedacá está aquí implicado dentro del pensamiento bíblico y dentro del pensamiento hebreo. En cambio, en Occidente, no, que se le dé castigo, que se le dé candela, que se le dé castigo al que hizo, en este caso, lo malo, que sea, pues, que reciba su pena. En este caso, no, eso no es el concepto de Sedaká. Aquí el concepto de Sedaká busca restaurar a aquel que ha pecado contra el Señor. Incluso incluso en la manera como a veces en las iglesias se legisla, a veces se legisla en base a una justicia procesal y a veces está ausente, digamos, la parte redentiva de aquel que la Junta decidió, por así decirlo, la Junta decidió retirarlo, ¿no? Por alguna transgresión que esa persona ha cometido, pero entonces, ¿dónde está la justicia? La justicia no es retirarlo, no es cortarlo, la justicia aquí es restaurarlo. ¿Ok? Como dice el apóstol allá en Gálatas, ¿no? Ustedes que son espirituales, ¿ok? Ustedes que son espirituales, restaura aquel que ha pecado, que ha ofendido, ¿no? Con mansedumbre y humildad, considerándote a ti mismo que tú también puedes incurrir en transgresión, puedes caer en tentación. Entonces, esto es interesante, la justicia que aquí el profeta está planteando. O sea, he pecado contra el Señor, sin embargo, el Señor pelea mi causa, manteniendo mi mishpat, mi derecho, y él me sacará a la luz y yo veré su sedacá. Es decir, que esta sedacá del Señor viene a este que está sucio, ¿ok? Sacarlo en limpio. Este que es culpable, ¿ok? Sacarlo inocente, en este caso, de la culpa. Esto no está contemplado en el derecho de Occidente, en el proceso judicial aquí en Occidente, pero sí está contemplado aquí en la justicia del Señor. ¿Ok? Así que cuando solicitemos la justicia del Señor, que la justicia del Señor intervenga, ya debemos pensar de cómo es que la justicia de Dios va a intervenir, no de la misma manera como en Occidente que se quiere la penalidad. Pero aquí la sedacá del Eterno es que el Eterno busca restaurar, subsanar el mal y el daño que dentro de la comunidad se ha llevado a cabo. Esto es un concepto muy distinto a lo que se maneja en Occidente y por supuesto en la teología occidental. El otro concepto
digamos que la palabra sedaká está asociada es al concepto de una salvación. Fíjense, de acuerdo a Jueces capítulo 5, 11 en la nueva versión internacional, aquí esta sección es un canto poético, un canto profético. Está aquí la narrativa expresada en poesía, ¿ok? El famoso canto de Débora, quien era jueza en Israel, y dice aquí, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, ¿ok? Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharás a las puertas el pueblo del Señor. Aquí los triunfos del Señor son los triunfos de los ejércitos de Israel en batalla contra sus enemigos. Es decir, aquellos que se oponen a la comunidad de Israel, que atacan a la comunidad de Israel, e Israel vence en batalla ante sus enemigos, eso es una manifestación de los triunfos del Señor. La palabra que se traduce allí como triunfo es esta palabra sidekot, ¿ok? Es el plural de sedaká y se repite aquí. Y quiere decir en realidad los actos justos del Señor, como como actos de salvación. Es decir, Israel gana la batalla debido a la intervención del Eterno que les ha preservado sus vidas, les ha salvado la vida. Y eso se ve como un acto de sedaká de parte del Eterno. ¿Ok? Esos son los actos de justicia o los actos de salvación, en este caso del Señor. Esta idea podemos también verla por el profeta Samuel en su primer libro, capítulo 12, verso 7, leyendo también la nueva versión internacional. Fíjense el relato que hace Samuel, el profeta Samuel al pueblo. Dice, el Señor es quien comisionó a Moisés y Aarón, está recordando el Éxodo, y quien hizo subir a sus padres de la tierra de Egipto. Y continúa, pues bien, presentaos ahora para que yo os redarguya delante del Señor de todos los beneficios que el Señor ha hecho para con ustedes y para con sus padres. Noten, es decir, Samuel está haciendo memoria de aquellos beneficios que el Señor otorgó al pueblo, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, cuando envió a Moisés y Aarón para sacarlos de allá. Y por supuesto está hablando de todos los beneficios que el Señor les hizo cuando les abrió el mar rojo, le dio maná, le dio agua de la peña, ¿ok? Es decir, todos esos beneficios, todas esas, sacarlos de Egipto por medio de actos de justicia, aquí a esos actos de salvación o esos actos de justicia se le llama sidekot, ¿ok? Sidekot, que es el plural para justicia, ¿ok? Entonces aquí vemos que el acto de sedaká está asociado a actos en el cual el Señor salva a su pueblo. El Señor interviene en asistir a su pueblo, porque luego dice el texto, después que hubo bajado Jacob a Egipto, cuando clamaron vuestros padres al Señor, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el accionar del Señor? Envió el Señor a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Eso es una sedaká. Cuando el Señor responde a nuestro clamor y Él actúa, eso es la sedaká del Eterno. Eso es lo que se llama, entre comillas, en este caso, la justicia. Entonces, el concepto de sedaká está asociado al concepto de salvación. Fíjense, Salmo 40:10. Hay muchos textos, pero estoy utilizando, digamos, textos precisos que hablan o que asocian el concepto de sedaká con el concepto de la salvación. Pero hay muchos textos. Fíjense, Salmo 40:10, el rey David, leyendo la Reina Valera del 60, dice,
Dice el salmista allí en ese versículo, el Salmo número 40, en el versículo número 10, no he encubierto tu sidcateja, tu justicia. O sea, yo no he ocultado, dice David, tu justicia dentro de mi corazón. Al contrario, ¿qué ha hecho David? He publicado tu fidelidad. Y miren qué palabra hebrea está empleándose aquí, que aquí se traduce como fidelidad. La palabra emunateja, emuná. La palabra emuná es la misma que se usa en Habacuc 2:4 cuando dice el justo por su fe o por la fe vivirá. Por la fe. La palabra hebrea es emuná. Es la misma que aquí se está empleando. Quiere decir que justicia, sedaká, es sinónimo de emuná, de lo que se traduce como fe o que es lo mismo que fidelidad. Así que sedaká y fidelidad son dos caras de la misma moneda. Así que sedaká es lo mismo que, fíjense, si él dice, yo no he encubierto tu sedaká, sino que al contrario he publicado tu emuná. Entonces, cuando leemos Habacuc 2:4, el justo por su fidelidad vivirá, lo que está diciendo el justo por su justicia vivirá. ¿Ok? O el fiel por su justicia vivirá, y es lo mismo, o sea, es un juego de palabras. O sea que justicia y emuná es lo mismo, es lo mismo. No son dos conceptos diferentes. Cuando el Eterno actúa en Sedaká, está obrando en emuná, es decir, en fidelidad a su pacto, a su alianza, de la cual la comunidad al cual el Señor está beneficiando, el Señor está actuando en acuerdo o de acuerdo a lo que él mismo ha prometido y ha juramentado dentro del contexto de un pacto. Eso es el concepto de Sedaká. El Eterno está siendo fiel a su pacto, fiel a su alianza, fiel a su palabra, fiel a lo que él mismo ha prometido. Entonces el salmista David conecta la idea de Sedaká, ¿ok? Conecta con la idea de fidelidad, emunateja. Y también esta emuna, esta sedaká, también es sinónimo de salvación, porque dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Uteshuateja, ¿ok? Porque Yeshua es salvación en el hebreo. De hecho, el nombre del Mesías, el nombre del Salvador, precisamente es Yeshua, ¿ok? De donde significa, que quiere decir la salvación, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Por eso que Pablo va a llamar la justicia que aparte de la ley se ha manifestado y que esta justicia está anunciada en la Torá y en los profetas, esta justicia se ha manifestado por medio de la fe de Jesucristo, por la emuná de Jesucristo, de Yeshua, ¿ok? Que quiere decir la salvación. Entonces, Yeshua, salvación. Entonces, esta sed acá es lo mismo entonces que emuná, que fidelidad y que salvación. Y luego dice, no he ocultado tu misericordia. La palabra es hasdeja, viene de la raíz geset, es decir, Gesed forma parte de la Sedaká, la emuná forma parte de la Sedaká, la salvación forma parte de la Sedaká. Y luego dice, y tu verdad va a mi teja. O sea, no he ocultado tu Gesed, ¿ok? Tu favor, ¿ok? Es la expresión, tu lealtad, tu compromiso, ese es el Gesed. Gesed es el compromiso, la lealtad, el favor que él otorga a su pueblo, ¿ok? O aquellos que están dentro de la alianza, mejor dicho, ¿ok? Aquellos que están dentro de la alianza, él actúa con Gesed, con favor y con verdad. Verdad, el concepto bíblico y hebreo de verdad está asociado a la idea de aquello que es inamovible,
aquello que es inmutable, aquello que no muda, aquello que no cambia. En pocas palabras, la verdad, cuando se dice que el Eterno es grande en Gesed y Emet, grande en favor o abundante en favor y en verdad, verdad allí tiene que ver con la idea de que en el Señor no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo, Él no cambia. Eso es el concepto bíblico y hebreo de verdad. Es decir, aquello que está asociado a lo inmutable, aquello que no puede cambiar. Entonces, David alaba la sedacá del Eterno. Ahora, la sedacá del Eterno, que él no oculta, sino que al contrario ha publicado los atributos, las virtudes que tiene esta sedacá del Eterno. ¿Y cuáles son estos atributos de la sedacá del Eterno según el rey David? Su emuná, su fidelidad, su verdad, que es su inmutabilidad, que permanece firme, su favor y su salvación. Todas estas cosas son los ingredientes de la sedacá. Vemos que la sedacá, que se conoce como justicia, no es otra cosa aparte de la misericordia o de la bondad del Señor, de la verdad del Señor, de la salvación del Señor y de la fidelidad del Señor. Al contrario, todo esto son ingredientes, son atributos de la sedacá del Eterno, que es precisamente el fundamento del pacto. Entonces vemos cuán equivocado ha estado la teología occidental en su concepto de justicia. Aquí en ningún momento justicia está hablando de retribución, de castigar al que hace lo malo, de que el Señor castiga a los enemigos, nada que ver. Que el Señor se vengue de sus nada. Aquí no hay nada de eso asociado al concepto de Sedacá. Sedacá está asociado al concepto de emuná, de fidelidad, de salvación, ¿ok? Que cuando el Eterno exhibe su justicia es porque el Eterno está llevando a cabo una salvación. Está exhibiendo su fidelidad al pacto, está exhibiendo su favor y al mismo tiempo está exhibiendo su verdad, que Él no cambia, es el mismo, es inmutable. ¿Ok? Y esto es lo que la grande asamblea recibe cuando la sedacá de Dios se hace manifiesta. Por eso entonces cuando leemos Romanos, no me defrauda el Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, porque en él, es decir, en el Evangelio, se revela la sedacá de Dios. Entonces aquí Pablo no está empleando el concepto de ikaiosune según los conceptos de los ámbitos griegos, ¿ok? Del ámbito helénico, sino está empleando el concepto de ikaiosune en el contexto de la Biblia hebrea, en el contexto de la comunidad hebrea. ¿Ok? Está empleando el concepto de dikaiosune en este contexto. En este contexto. Entonces, bueno, esto es importante. Luego, tenemos, por ejemplo, Isaías 46, 11 al 13. Bueno, Isaías hay muchas alusiones o asociación del concepto de sedacá a la salvación. Por ejemplo, aquí se habla que llamó desde el oriente un ave de rapiña y de una tierra lejana al hombre que ejecuta mi propósito. Está hablando de Ciros, mi ungido, ¿ok? Mi Mesías, ¿ok? Eh, porque este ungido, este rey extranjero que no era de la comunidad, no pertenecía a la comunidad hebrea, sino que era un persa. Sin embargo, lo llama mi ungido porque este hombre va a ejecutar mi propósito de traer salvación a los cautivos de Babilonia, en este caso a la comunidad hebrea, que estaba allí bajo la jurisdicción de Babilonia. Así que este rey persa, al atacar a Babilonia, este rey decretaría que la comunidad hebrea regresara a su tierra, hiciera aliyá a su tierra, ascendiera a su tierra y reconstruyera el templo. Bueno, ese propósito que este hombre ejecutaría, mire cómo lo va a llamar.
No solo lo he dicho, sino lo sacaré a luz. He trazado el plan y lo voy a hacer. O sea, el Eterno va a intervenir en la historia. De hecho, el Eterno que rige los hilos de la historia, el Eterno está procurando siempre, digamos, gobernar y dirigir los acontecimientos de la historia en concordancia a su Sedacá, establecer Sedacá en la tierra. Entonces dice, escuchadme a mí, oh duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. La palabra Sedacá. Yo hago acercar mi Sedacá, ¿ok? Sidkati, mi justicia. Entonces, ¿quién es? ¿A qué se está refiriendo el Señor que hago acercar mi justicia? Dice, no estaré lejos. Y mi Uteshuati, es decir, y mi salvación no tardará. Y luego dice, pondré la salud. En realidad la palabra salud es Teshua, es decir, la salvación en Sión para Israel mi gloria. Es decir, esta justicia que se acerca y esta salvación que no se tarda y que va a traer salvación en Sión para Israel, mi gloria, sería el rey Ciro. El rey Ciro sería el instrumento de justicia, ¿ok? El instrumento que traería salvación a la comunidad de Israel. Fíjense el concepto de Sedacá como concepto de salvación, que Pablo en su epístola la narra cuando habla del evangelio como la potencia de Dios para salvación y al mismo tiempo habla de el evangelio como en la que la justicia de Dios en este caso se revela. Así que estos dos conceptos están allí asociados. También vemos la justicia como fidelidad, pero vaya la manera como aquí el concepto de justicia está asociado a la fidelidad. Noten, en Deuteronomio 6, 20 a 25, que es un capítulo muy interesante, dice allí, cuando te pregunte tu hijo el día de mañana diciendo, noten, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y las leyes que ordenó el Señor nuestro Dios? ¿Ok? Aquí la palabra testimonio es edot. Los testimonios se refiere a la narrativa de la historia sagrada, es decir, los testimonios en la que la sedacá de Dios ha intervenido, en que la justicia de Dios se ha manifestado. Está hablando de lo que Dios hizo con Noé, lo que Dios hizo con Adán, esos son los testimonios. Lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, incluso lo que Dios ha hecho con ellos mismos allí en Egipto. Es decir, estos testimonios, esta narrativa, testifican, ¿ok? Testifican de cómo la sedacá del Eterno ha intervenido siempre a su favor. Esos son los testimonios. Los hukim, los estatutos, estos son aquellos decretos por el cual también la sedacá de Dios se manifiesta, pero los hukim está asociado a los deberes religiosos, aquellos deberes que tienen que ver con la divinidad. ¿Ok? Aquí no está implícito el hombre. Y las leyes, los mishpatim, el derecho. ¿Okay? Aquí tiene que ver con los derechos que la persona tiene, el derecho de los, por ejemplo, de los llamados, entre comillas, esclavos o empleados, el derecho que tiene la esposa en relación al esposo, el derecho que tiene el rey y los súbditos del rey, ¿ok? En relación de rey y súbdito. Esos son los mishpatim, en este caso son los derechos, los procedimientos por el cual la comunidad debe guiarse para que la sedacá, es decir, la salubridad de las relaciones de la comunidad, sean resguardadas y sean preservadas. Ese es en este caso el mishpat o los mishpatim. Entonces, cuando tu hijo te pregunte qué son estas cosas, estos testimonios, estos hukim, ¿ok? Estos mishpatim que ordenó el Señor nuestro Dios, entonces noten lo que el Señor indica que debemos responder a nuestros hijos. Entonces responderás a tu hijo, esclavos éramos de Faraón en Egipto,
y sacónos el Señor de Egipto con mano fuerte. Aquí, o sea, allí se mostró la sedacá del Eterno. Y dice luego, y el Señor descargó señales y maravillas grandes y destructoras sobre Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, dice, mas a nosotros nos sacó de allí para traernos acá, a fin de darnos esta tierra que había prometido con juramento a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que hiciéramos todos estos hukim temiendo al Señor nuestro Dios, noten, para bien nuestro. Esto es la sedacá. La sedacá procura nuestro bienestar, subsanar nuestro malestar, ¿ok? En cualquier área de nuestra vida, ¿ok? Eso es lo que hace la sedacá, subsanar el malestar, traer salud, traer salubridad en la comunidad, traer bienestar a la comunidad. Dice, para que Él nos dé vida, como sucede el día de hoy. Por eso dice luego, entonces tendremos justicia. La palabra es sedacá. ¿Cuándo tendremos sedacá? Cuando cuidemos de hacer todo este mandamiento en presencia del Señor nuestro Dios, como Él nos los tiene mandado. Quiere decir que cuando un padre educa a su hijo en los mishpatim, en los hukim y en los testimonios donde la sedacá de Dios se exhibe, eso a nosotros se nos cuenta como fidelidad. Eso se nos cuenta a nosotros como sedacá. Quiere decir que todo docente del evangelio, es decir, todo predicador, maestro de las escrituras, un maestro de Torá, un maestro del evangelio, está cumpliendo aquel pasaje de Daniel que dice, los que enseñan la justicia a la multitud. Es esto. Esto es lo que hace el Padre con el Hijo. Por eso Pablo dirá ya en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en sedacá, en justicia, este concepto de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, equipado totalmente, ¿ok? Para toda buena obra, equipado para toda buena obra. En este caso, la docencia que un padre tiene para con su hijo es un acto de sedacá. Tendremos sedacá cuando cuidemos de hacer, porque estamos actuando, esta enseñanza trae salud, trae bienestar, en este caso a la comunidad, cuando se enseña estos testimonios, estos hukim, estos mishpatim a la comunidad. Porque estos hukim, estos mishpatim y estos testimonios, cuando sean llevados a cabo, tienen el propósito de que se traiga bienestar todos los días para que Él nos preserve la vida. ¿Ok? Entonces, fíjense, un concepto muy interesante. Otro texto, Isaías 32:17. Decidí leer esto en el hebreo porque en el hebreo esto suena más bonito, ¿ok? Que leerlo en castellano. Cuando dice, Behaya Maaseja Sedacá, ¿qué quiere decir? Y acontecerá, y sucederá, ¿ok? Y sucederá, y acontecerá cuando se haga la justicia, cuando se haga la sedacá, o sea, será cuando sea hecha la justicia, maaseja sedacá, cuando se haga la justicia, noten que lleva aquí en el hebreo artículo, ¿no? La justicia, género femenino. Entonces, o mejor dicho, y será la hechura, ¿ok? Será la hechura de la justicia, shalom. Shalom. Es decir, que cuando se hace sedacá, esto trae un beneficio a la comunidad.
Entonces, cuando se hace la Sedaká, la comunidad experimenta shalom, sea cual sea la comunidad hebrea, sea una congregación, sea una asamblea, una sinagoga, ¿ok? Incluso sea un país, ¿ok? Cuando un país hace la Sedaká del Eterno, se experimenta shalom. ¿Y saben lo que significa shalom? Shalom no es tanto paz. La palabra que aquí se traduce como paz, shalom, no es tal cual como paz. La palabra en realidad es, por la raíz de la palabra shalom es shalem, y shalem significa íntegro, completo. Es decir, quiere decir que el ejercicio de la justicia resguarda la integridad de la comunidad, resguarda la integridad del hogar, ¿ok? Resguarda la integridad de un estado, de un país, ¿ok? Resguarda la sociedad. Eso es shalom. Y luego el shalom lo va a explicar en los siguientes términos, porque dice, entonces, y será la hechura, ¿ok? La hechura, maasé, quiere decir la acción como proceso. Es decir, que cuando se ejecuta en proceso la sedaká, eso en realidad se está haciendo el shalom. Y luego dice, veabodat hasedaká, y el trabajo o el servicio de la sedaká, el trabajo o el servicio de la justicia es hasheket, que significa tranquilidad. Por eso que la palabra shalom se asocia a la idea de paz, porque tener shalom es tener tranquilidad, porque claro, tu integridad está protegida, está asegurada. Tu integridad en las finanzas, tu integridad en tu salud, tu integridad en la familia, ¿ok? Tu integridad en las relaciones, ¿ok? Está resguardada cuando se hace sedaká. Y el servicio de la sedaká trae esto, trae sheket, trae tranquilidad, trae estabilidad y trae babetaj, que quiere decir y trae seguridad. Entonces, el shalom es esto, tener tranquilidad y que tu integridad esté segura, esté resguardada. El shalom trae estabilidad y trae, en este caso, trae seguridad de tu integridad. Y dice ad olam, por siempre, por siempre. Esto es lo que la sedaká busca. Lo que la sedaká busca es tu shalom, tu bienestar, ¿ok? Tu tranquilidad, y busca, en este caso, tu seguridad. Eso es lo que hace el servicio de la sedaká y el proceso de la acción de la sedaká. Esto es un hermoso pasaje de los profetas. Ahora, el reino de Dios, que es precisamente la era mesiánica traería esta justicia, es decir, traería shalom, traería tranquilidad y traería seguridad a la comunidad de Israel. Y por ende, esta justicia también se extendería al resto de las naciones. De esta manera, el mundo sería restaurado. Así que por eso cuando dice el maestro, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es lo que precisamente trae el reino de Dios. El reino de Dios trae justicia. Y cuando el reino de Dios trae justicia, trae shalom, trae tranquilidad y trae seguridad. Y eso es el mismo concepto que hace Pablo en Romanos 14, cuando dice, el reino de los cielos no es comida y bebida, sino justicia, paz, que debería ser la palabra Irene en griego, es la traducción de la palabra shalom, y alegría o gozo en la Ruach HaKodesh, es decir, en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios significa la materialización o la concreción de la sedaká. Entonces, la historia en la que el Eterno va dirigiendo los hilos,
va en función a la redención del mundo, a la restauración del mundo. Es decir, a subsanar el mal que hay en el mundo trayendo precisamente esto, trayendo la justicia. Pues cuando la justicia se implanta, en este caso trae shalom, trae tranquilidad y trae seguridad. Por lo tanto, esos cielos nuevos y esa tierra nueva es la que Pedro habla, es en los cielos nuevos y la tierra nueva que nosotros esperamos, donde mora, donde habita la justicia. ¿Y qué quiere decir que allí mora la justicia o habita la justicia? Porque de acuerdo allí al libro de Apocalipsis, significa que la morada de Dios está con los hombres. Y eso significa que allí ya no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Es decir, que el mal ya ha sido subsanado y la Sedacá ha llevado a cabo su trabajo. Es decir, ha traído, ha recuperado, ha restituido al mundo el shalom, la tranquilidad y la seguridad. Eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Trabajar por esta causa, por la causa de la justicia, que busca el bienestar, la salubridad y la seguridad de la comunidad. O sea, de toda la comunidad, no solamente del pueblo del Señor, sino también, en este caso, de todo el mundo, de todo el mundo. Por lo tanto, fíjense que ni siquiera la segunda venida de Jesús se concreta todavía, la vuelta de Jesús, allí la justicia no se, la justicia no se ha cristalizado aún, porque mientras el mal esté en existencia, todavía la justicia de Dios no ha llegado. Entonces, la oración de Jesús que dice, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad como en los cielos, también en la tierra, lo que esa oración expresa es que venga la justicia, que tu sedacá sea implantada en la tierra. Por lo tanto, la sedacá todavía no se ha cristalizado mientras todavía hay muerte, hay llanto y hay dolor y hay lágrimas. Todavía la sedacá no se ha no se ha concretizado aún. Pero el Señor está dirigiendo los acontecimientos para traer, en este caso, esta sedacá. El Mesías es el encargado, es el agente por el medio del cual el Señor pues trae justicia de manera personal, individual, de manera colectiva a la comunidad y al mundo. ¿Ok? Eso es lo que el Evangelio muestra o lo que el Evangelio en este caso revela. Otra cualidad entonces que tiene la sedacá en la escritura es que la sedacá ejerce una acción restitutiva. Y para eso quiero tener o mostrar como ejemplo el Nuevo Testamento. En este caso, al Salvador, en este caso, quien va a mostrar la sedacá del Eterno. Entonces vemos que la sedacá es el fundamento del pacto de Dios, número uno. Número dos, la sedacá es visto, número dos, como un acto de salvación. Número tres, la sedacá es visto como un acto de emuná, de fidelidad a los acuerdos del pacto. ¿Ok? En este caso, el Eterno actúa en fidelidad a su pacto. Por eso Él muestra salvación, Él muestra favor y Él muestra, en este caso, verdad. Número cuatro, la sedacá del Eterno es restaurativa y es restitutiva. La sedacá de Dios busca no es ejercer una acción punitiva de castigo y de penalidad. No, la justicia del Eterno busca al contrario, es la restauración y la restitución, en este caso, de los daños cometidos, de lo que el mal te ha quitado y del mal, el daño que en ti ha hecho. La sedacá viene a restaurar el mal, a subsanar el mal y viene a restituirte lo que se te ha quitado. Eso es la sedacá, fíjense. Aquí tenemos un ejemplo bíblico y uno de los ejemplos que a mí me fascina mucho porque expresa precisamente esa idea.
Cuando dice en esta narrativa, en Lucas 19, 1 al 10, dice, he aquí un hombre llamado Zaqueo, el cual era sujeto principal entre los publicanos y era rico. Es decir, que este era el jefe de los cobradores de impuestos, era el principal de los cobradores de impuestos. Y dice que era rico, o sea que su riqueza la hizo ejerciendo este oficio de cobrar impuestos, pero era un judío. Y como judío era miembro de la comunidad de Israel, de la comunidad del pacto. Pero la acción de saqueo era una acción de iniquidad. Esta acción era una acción que era una acción de injusticia, no porque estaba no tanto porque estaba violando un mandamiento expreso de la Torá, no, porque estaba actuando en infidelidad y deslealtad a la comunidad del pacto. En pocas palabras, estaba violando el mismo pacto, porque los términos del pacto procura es la justicia, la sedacá, el bienestar y la salubridad en su comunidad. Su acción no estaba generando bienestar, salubridad a su comunidad. Al contrario, era un agente de injusticia, era un agente de iniquidad, porque estaba trayendo desestabilidad a su comunidad, a la sociedad, al quitarle al que menos tiene. Y él enriqueciéndose a costa pues de esos abusos cometidos contra a su misma patria, a su misma comunidad. Entonces, fíjense, pero ¿qué hace el Señor Jesús? Como un maestro de Torá, ¿ok? Como un docente de Torá, ¿ok? Como un maestro del Evangelio. ¿Qué hace Jesús aquí? Entonces Jesús obra a favor de la sedacá. Aquí vemos la sedacá de Dios manifestado en la émuna, en la fidelidad de Jesús hacia su pueblo y la emuná hacia el pacto. Vemos cómo el Señor Jesús actúa. Esta es la emuná de Jesús. Esta es la fidelidad de Jesús, la fe de Jesús. Miren cómo la fe de Jesús actúa en favor de esta sedacá de Dios, de esta justicia de Dios. Dice, pero este hombre Zaqueo procuraba ver a Jesús. Bueno, porque era un hombre afamado, ¿no? Ya Jesús había ganado fama. Para saber quién fuese, pues no lo conocía personalmente, mas no podía a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Entonces, corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es menester que me hospede en tu casa. O sea, aquí esta iniciativa de Jesús, esta simpatía de Jesús para con él, fíjense que aquí Jesús no está actuando en una justicia punitiva o en una justicia procesal de que, mira, o sea, tú eres un cobrador de impuestos, o sea, no lo está menospreciando. Al contrario, la sedacá de Dios está abierta para todos los hombres, incluyendo al más vil pecador, en este caso, Zaqueo. Este hombre necesitaba ser restaurado y necesitaba ser restituido. ¿Ok? Y eso es lo que hace la sedacá. Eso es lo que hace la fidelidad de Jesús. Entonces, y es lo que se espera que los fieles hagan. ¿Ok? Eso es lo que se espera que los fieles hagan. Que restauren y que restituyen. No lo contrario. Entonces dice, Zaqueo, date prisa. Bueno, ya sabemos que él se autoinvita y Zaqueo dice, bajó de prisa y le recibió gozoso. Oye, un maestro de la talla de Jesús, un importante personaje de la comunidad de Israel me viene a visitar a mí, un cobrador de impuestos. Porque dice, al ver esto, todos murmuraban. Toda esa multitud que seguía a Jesús, incluyendo sus discípulos, también murmuraban contra el maestro, imagínate tú. O sea, si esto lo hicieron con Jesús, que fue sin pecado, bueno, qué esperamos nosotros? ¿Ok? Que Jesús fue sadik, fue sin mancha, ¿no? Entonces dice, al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador, porque era cobrador de impuestos, fíjate. O sea,
como el estigma social, el estigma social, fíjate que hasta el mismo pueblo no estaba obrando según la Sedacá. Tenían un concepto distorsionado de la Sedacá, porque como este no vive de acuerdo a la ley, entonces, ¿me entienden? No manifiesta obediencia a la ley, entonces tú es un rebelde, tú es un apóstata, es un contumaz y rebelde. No, ese hombre requería ser restaurado. Entonces, el Señor Jesús entonces, el Maestro, es fiel a ese cometido, es fiel al pacto, es fiel al ejercicio de la Sedacá, ¿ok? Como todo rey, el rey de Israel tenía la responsabilidad de obrar de acuerdo al Mishpat y obrar de acuerdo a la Sedacá. Y esto es lo que el Señor está haciendo, solo que ellos lo ignoraban. No conocían esta faceta y aquí el maestro lo está dando a conocer. Entonces dice, mas Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, he aquí la mitad de mis bienes, Señor, doy a los pobres. Fíjense que aquí Zaqueo está actuando según el Mishpat, según el derecho que está en la Torah y según la Sedacá, según la justicia. Porque dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay un precepto en la Torah que está en Deuteronomio 15, que si está en tu mano, en tu poder, ayudar al pobre y al necesitado de tu comunidad, de la comunidad de Israel, porque el contexto es la comunidad de Israel, pero por supuesto el principio es el mismo aplicable en cualquier comunidad. Si hay alguien que está en desventaja, está materialmente menos afortunado, está en necesidad, está en carencia y está en tu poder asistirle. Y por lo general la comunidad judía asiste estas necesidades no dándole el pescado, sino enseñándole a pescar. Esa es la mejor sedacá, la mejor ayuda que se le puede dar a alguien necesitado, no es dándole, no es mantenerlo, sino enseñarle a ganar su sustento. O sea, proveerle de lo necesario para que esta persona sea independiente y se gane por sí mismo el sustento. Esa es la mejor ayuda. Entonces, los bienes que obtenía Zaqueo no estaban siendo utilizados, su riqueza no estaba siendo utilizada para ayudar a los menos afortunados, ya que la comunidad hebrea en ese entonces, con los altos impuestos que se pagaba, que Roma se llevaba la mejor tajada, allí el hombre no estaba haciéndose de acá. O sea, no estaba empleando su riqueza para subsanar y mitigar ese malestar social que la comunidad en este caso tenía. Pero fíjense, aquí el hombre cambia. El hombre dice, la mitad ahora de mis bienes los pongo al servicio de los menos afortunados, de los pobres. ¿Ok? Y si he defraudado a cualquiera con falsía, es decir, está confesando que él hizo fraude, porque a lo mejor cobró de más y por eso que parte de su riqueza era por hacer fraude. Aquí está la restitución. Se lo devuelvo con 4 tantos. En la Torá, quien roba, quien comete fraude, tiene el deber, porque el robado, el que ha sido defraudado, tiene el mishpat, tiene el derecho de que se le reintegre lo que se le ha quitado. Por lo tanto, el que cometió el fraude tiene el deber, por eso que los mishpatim es el derecho que va a garantizar los derechos y deberes de la comunidad. Hay deberes y hay derechos para que el mishpat, que es el servicio de la sedacá, ¿ok? Es el servicio de la justicia, se dé. Entonces, la comunidad judía en ese entonces, en ese malestar, necesitaba ser subsanada. Y ahora Zaqueo, que era un instrumento de iniquidad, ahora se convierte en un instrumento de justicia, empleando su riqueza, noten, al servicio de los menos afortunados, pero por otro lado, haciendo restitución como la Torah indica, como el mishpat de la Torah indica, restituyendo a quien le ha quitado. Y es más, incluso se lo devuelvo con un 25% de interés. Ese es los 4 tantos. Es más, no solamente le devuelvo
el dinero íntegro, lo que le he quitado íntegro, sino incluso los intereses se los devuelvo. Imagínate tú. Y noten lo que ahora Jesús dice. Jesús le dijo, miren este concepto, me encanta. Hoy la salvación, la Teshua, ha venido a esta casa, por cuanto este también es un heredero, heredero de Abraham. Hijo es lo mismo que es tener herencia. Este ha sido un adoptado para tener herencia juntamente con Abraham. Cuando se dice que hoy la salvación ha venido a esta casa, significa que la justicia también se le ha imputado, se le ha contado a Zaqueo. Ahora Zaqueo ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama Padre. Es decir, él también es un heredero juntamente con Abraham, un heredero de Dios por medio del Mesías, juntamente con, en este caso, con el fiel Abraham. Pero ¿cómo vino la salvación a esta casa? La salvación vino a esta casa. Allí Jesús no hizo lo que en Occidente, o mejor dicho, en la modernidad hacen las iglesias, ese sábado sensacionalismo. Bueno, invitamos a Zaqueo a que pase adelante para hacer la oración de fe, te imponemos las manos. No, nada de eso. Aquí Jesús no hizo un llamado para que, vamos a poner una musiquita de fondo para que se entregue. Aquí no hubo una ceremonia bautismal ni siquiera. Es decir, lo que en Occidente, según los estereotipos religiosos de Occidente, para describir de que esta persona, aquí no hay ningún tipo de show ni de sábado sensacionalismo que en la actualidad se practica. Aquí hay una elevación de conciencia, un cambio de la conciencia. O sea, si aquí en Occidente se valora el show, de que el predicador te haga sentir bien, que el predicador te predique bonito, que te haga llorar y que haga invitaciones a la gente. Bueno, yo no soy ese tipo de predicadores que cuando me invitan a predicar yo hago llamados para que la gente se entregue. No, yo no soy ese tipo de predicador. Yo salgo de fuera, estoy aparte de ese estereotipo. No estoy en contra de quien lo haga. Quien lo hace y le va bien, lo siga haciendo. Pero yo no estoy en ese marketing. ¿Ok? En este caso, mi función es que la enseñanza pueda estar fielmente posible apegado a lo que la escritura, en este caso, procura, que es instruir al hombre en la justicia, que esté equipado para que lleve a cabo toda buena obra. Y esto es lo que la visita, nada más con Jesús irlo a visitar, mira todo el impacto que trajo en la vida de Zaqueo, con una visita. Aquí no hubo una oración de fe, aquí no se le impuso las manos, aquí no hubo nada de ese tipo de estereotipos, ¿ok? Aquí sencillamente hubo un impacto y es que aquí Zaqueo hizo restitución y Zaqueo fue restaurado en la comunidad. El mal que había en Zaqueo había sido subsanado. Y miren lo que dice entonces lo que Jesús hace, cuál es su misión como rey de Israel, ¿ok? Como el salvador del mundo. Esto es lo que el Salvador hace, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es la sedacá. Eso es lo que hace la sedacá. La sedacá de Dios viene a buscar, viene a restaurar y restituir a aquello que se había perdido. Zaqueo era uno de esos perdidos, ¿ok? Como todos los otros lo estamos, o lo estuvimos, o estamos en ese proceso de restauración, ¿ok? El Señor viene precisamente a buscar y salvar, a rescatar lo que se había perdido. Ese es el trabajo de la sedacá. No es la sedacá bíblica, no es para, digamos, hacer recaer la justicia, digamos, el castigo, la penalidad sobre alguien. No, aquí el concepto de justicia es salvar, restaurar, subsanar el mal que se ha
hecho restituir lo que se te ha quitado. Todas estas cosas son acciones de la Sedacá. Todas estas cosas son las muestras o las exhibiciones, por así decirlo, las manifestaciones de la fe de Jesús, de la fidelidad del Mesías, que es lo mismo que en este caso que su sedacá, que su gracia y su favor. Y quiera pues el Señor, mientras el reino de Dios, el evangelio del reino, sigue siendo anunciado a todas las naciones para testimonio, mientras eso suceda, pues pueda el Señor traer pronto esta justicia que pueda concretarse pronto y pueda también manifestarse en nuestros días. Amén.